Buenas tardes. Bueno, ¿cómo están? Tenemos este panel que es producir fuera de la zona de confort. Tenemos a los tres panelistas con nosotros. Santiago Lorenzati, que es ingeniero agrónomo. Santiago, acá. Lorenzati, que es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Rosario, magíster de la UBA en agronegocios y alimentos, y fue gerente general y director consultivo de Grupo Romagnoli. Actualmente es gerente general y asesor en agronegocios en AXOT e ICATU. Es socio director de Ocandú, empresa de generación de conocimientos del agro. Es miembro de APRESID, fue director del programa Agricultura Certificada y actualmente es director de Prospectiva y miembro del equipo organizador del Congreso APRESID. Lo tenemos también, está con nosotros Agustín Bilbao, que es ingeniero agrónomo en el sudeste de Buenos Aires con su empresa Agroestudio Viento Sur Sociedad de Responsabilidad Limitada, que es socia fundadora de APPC, tal cual, sí, bueno. Y socio APRESID y asesor del CREA Necochea Quequén. Y por último, entonces, Aníbal Cerrudo, ingeniero agrónomo e investigador en el Departamento de Agronomía del INTA Balcarce, docente de introducción a las ciencias agrarias en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, integrante del grupo Ecofisiología de Cultivos de Balcarce. Bueno, vamos a empezar a pasar las presentaciones y lo que hacemos, bueno, yo soy Mónica de Michelis, soy periodista, por supuesto, especializada en agroalimentos. Digamos, mi programa es Agroindustriales y también hacemos debates en agroindustriales. Debate, tal es el nombre, en Chacra TV todos los lunes. Así que bueno, no sé si debatiremos después cómo será, pero bueno, el que quiere no. Santiago Lorenzati, vas a empezar con tu presentación. Allí tenías el... Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer a la gente de Maizar la oportunidad de estar acá. Agradecer siempre a APRESID como institución que me permite ser parte y me permite crecer. Y bueno, contarles un poquito la idea de lo que es producir en zona núcleo, en el caso particular en lo que es el sudeste de Córdoba. Contarles qué estamos haciendo con este cambio de perspectiva para el cultivo de maíz, qué opciones tenemos, cómo las vemos, por qué vamos a aumentar superficie de maíz, qué resultados estamos esperando, de qué manera lo vamos a hacer y luego terminar con qué otras cosas podemos hacer más allá de producir granos de maíz, qué oportunidades se están dando en la región y también qué debilidades o amenazas también nos acompañan y que debemos solucionar. En primer lugar, ¿por qué hacer maíz en zona núcleo? Creo que la mayoría vamos a coincidir, quienes estamos en producción o quienes pueden ser colegas agrónomos. Sabemos que hay aspectos agronómicos y tecnológicos que son siempre los que nos seducen del cultivo de maíz. Nos permite diversificar e intensificar la rotación, es decir, cambiar o aumentar la superficie de maíz versus soja, que es el cultivo predominante en nuestra región, casi con un 80% en la última campaña o más. E intensidad de rotación porque nos permite consumir más agua y a su vez tener las variantes de hacerlo como cultivo de segunda y eso nos permite entonces hacer 2 cultivos por año. A su vez hoy es una estrategia para manejar mejor las malezas difíciles. En nuestra zona tenemos, por ejemplo, Colorado Amaranthus resistente a glifosato. Entonces tenemos herramientas interesantes dentro del paquete de maíz para manejarlo. Y obviamente lo que tenemos como mejora en el suelo con aporte de cobertura, rastrojo en cantidad y calidad y aumento de materia orgánica. Y por supuesto sabemos que es el cultivo que mejor responde a la incorporación de tecnología. Y si tenemos relaciones insumo-producto favorables, creo que podemos concluir que en ese sentido es una gran oportunidad la que tenemos ahora con el maíz. Desde el punto de vista ambiental, consumimos el agua almacenada. Hoy en nuestras zonas es una seria complicación, cuando terminemos les voy a mostrar alguna foto, el tema de la cantidad de agua de napa y en superficie que en muchos campos tenemos. Hay que consumir el agua por más que se venga la niña. Nos permite dar grandes aportes de rastrojo y por lo tanto secuestrar carbono, lo cual es algo que favorece para mitigar el cambio climático. Aportamos a la diversidad biológica y poder hacer manejo integrado de plagas en conjunto con
con otros cultivos de la rotación y obviamente disminuimos la erosión por aporte de esos rastrojos. Desde el punto de vista social, y hoy lo abordaron mucho en un panel del maíz dentro de la provincia de Córdoba, asociado a la inclusión del maíz hay más actividad económica y social, más actores que pueden involucrarse en las actividades agroindustriales. Sin pensar en transformaciones, primero, maíz significa más volumen, por lo tanto, más silobolsa, más camiones funcionando, más gomerías, más parrillas funcionando, etcétera, etcétera, etcétera. Dinamiza simplemente por volumen. Y también por las posibilidades de transformación y generación de empleo local si lo integramos a otras actividades dentro de la cadena. Todo esto lo sabíamos y lo sabemos, pero no se hacía, o mejor dicho, tanto trigo como maíz habían tocado cifras muy bajas de superficie a nivel país. Lo que ha cambiado es la faceta económica y la posibilidad que hoy tenemos de hacer cultivos con márgenes por lo menos rentables y en muchos casos superiores a otras alternativas de cultivo, como venía siendo la soja. A su vez nos permite entonces diversificar riesgos, complementarlo con otros negocios, ganadería, biocombustibles, negocios de especialidades. En el panel anterior alguien mencionó, por ejemplo, el caso del Flint. Y obviamente, como lo dije anteriormente, tener alta respuesta económica en la relación insumo-producto, que en esta campaña es muy favorable. Desde el punto de vista económico, entonces, creo que esto es un factor fundamental, una regla de juego que ha cambiado y que favorece la inclusión de este tipo de cultivos. Este es un trabajo de FADA, que lo tomo porque creo que representa muy bien, que fijémonos que la participación del Estado en la renta agrícola ha caído, estábamos arriba del 90%, hoy estamos en promedio en un 65%, y el maíz es uno de los cultivos, es el cultivo más favorecido con una presión fiscal del 39%. Es decir, que la eliminación de retenciones y obviamente la eliminación de ROEs favorece a este punto. Y hoy entonces nos encontramos que el resultado económico en muchos casos puede llegar a duplicar el de la soja de primera, que era el cultivo predominante. Obviamente tenemos que ser conscientes que esto se hace también en un contexto de aumento de costos, ¿sí? Y donde el maíz es el cultivo que por ahí más insumos lleva. Pero así todo, el margen es uno de los más favorables. Ahora bien, si decidimos hacer maíz, la pregunta es cómo hacerlo. Y al decir cómo hacerlo es el máximo nivel tecnológico disponible. No podemos hacer maíz a media máquina. Por más incluso que tengamos ambientes limitantes, todo el conocimiento por hectárea tiene que estar puesto en juego. Pensar en genética, pensar en ambientación, pensar en qué manejo nutricional le vamos a dar a ese maíz, aprovechando el máximo nivel de respuesta en este caso, haciendo manejo integrado de plagas, y al hablar de plagas es pensar en plagas en la rotación y no solo en el cultivo. Hoy las malezas son un gran desafío, los insectos recién lo vimos en el panel anterior también, pero tenemos las herramientas para afrontarlo. Utilizar toda la innovación en maquinaria, en agricultura de precisión y también en estrategias de comercialización y mercados. En definitiva, creo que es uno de los cultivos que mayor uso de conocimiento por unidad de superficie nos va a demandar y tenemos que poner las neuronas en juego. Algunos ejemplos. Este es un ensayo de nutrición de largo plazo que hemos medido de nuestra empresa Docandú en campos de Grupo Romagnoli, donde hay una rotación de trigo-soja, maíz-soja de primera, que lleva 14 años actualmente, y en esa rotación hubo 4 cultivos de maíz. O sea, 4 veces tocó maíz dentro de la secuencia. Esa rotación, a su vez, se le pone distintos manejos nutricionales, un testigo sin fertilizar, y luego distintos tratamientos que pueden ver hacia abajo. En resumen, si promediamos los 4 cultivos de maíz o maíces dentro de esa rotación, fíjense el salto importante que pasamos por fertilizar con nitrógeno y fósforo, luego con azufre, y ya con la inclusión de otros nutrientes por el momento no estamos detectando mayores respuestas. Pero es importante entonces ajustar el nivel nutricional para hacer un buen manejo del maíz. Otra de las cuestiones tecnológicas que se vienen barajando mucho es la inclusión de cultivos de cobertura como antecesores de maíz, ya que el maíz tardío se está sembrando mucho más y eso genera una ventana de tiempo entre la cosecha de la soja y la siembra de ese maíz en diciembre de hacer algún cultivo antes del maíz con algún objetivo más allá de consumir agua y que es secuestrar nitrógeno a partir de fijación biológica con la inclusión de cultivo de cobertura de vicia. Acá mostramos ejemplos para la zona de Bengolea, sería centro-sur de la provincia de Córdoba, con distintos niveles de nitrógeno, con y sin cultivo antecesor de vicia, en vicia, digamos, en rojo y barbecho limpio en azul, las respuestas en productividad de maíz, en rendimiento de maíz,
con la inclusión del cultivo de vicia. Esto nos permite manejar mejor las malezas, mejorar el aporte de nitrógeno y a su vez tener respuestas interesantes. Otra de las tecnologías que le iba a mostrar mientras se repone el PowerPoint es, en la última campaña, también desde nuestra empresa Ocandú, hemos comparado diferentes tecnologías productivas que comparaban bajas densidades y altas densidades de maíz con y sin fungicida y con distintos manejos nutricionales. Lo que nos mostró ese trabajo es que sí o sí tenemos respuesta al ajuste de la densidad. En todos los casos tuvimos respuesta a la mejora en la oferta nutricional y en una de las dos campañas tuvimos respuesta al manejo a la aplicación de fungicidas. Es decir, que incorporar más tecnología no siempre va a ser incorporar más insumo. En el caso, por ejemplo, del fungicida, como les decía, un año tuvimos respuesta y otro no. El desafío está en incorporar el conocimiento para, de esta forma, obtener la mejor respuesta en el cultivo de maíz. Hasta allí lo tecnológico, o sea, si vamos a hacer el maíz, lo vamos a hacer de la mejor manera posible. ¿Se puede recuperar? Bien. Quería después, más allá de lo tecnológico, hacer algunos comentarios respecto a qué otras oportunidades nos empieza a brindar este cultivo y por qué podemos hacerlo dentro de la rotación, y también hablar un poquito de los márgenes económicos que hoy nos está dejando el cultivo. Le iba a mostrar o les voy a comentar, mejor dicho, cuáles creemos que son los resultados económicos esperados, al menos en nuestra zona de influencia. Para ello, les preparé una información respecto a distintos cultivos alternativos que podemos hacer, donde el maíz entra en diferentes opciones, como maíz temprano, tradicional, como maíz tardío, con ajuste tecnológico para ese maíz, o como maíz de segunda detrás de trigo. Y esas alternativas compararlas contra soja de primera, obviamente, o contra soja de segunda. Básicamente, después, si aparece el PowerPoint, vamos a ver los números, pero el resumen de esa ecuación económica nos muestra que hoy tenemos una relación casi 2:1 entre un buen cultivo de maíz de primera versus una soja de primera. No llega a duplicar, por lo menos para nuestra zona, el margen, pero estamos hablando a lo mejor de un margen neto de $200 por hectárea versus tal vez uno de 120 o 125 para la soja, para los rendimientos teóricos esperados. Esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo en un contexto de campos arrendados, tomando en este caso un valor de arrendamiento de 16 quintales. En el caso del trigo soja también arroja resultados parecidos y que son interesantes, parecido a lo que es el maíz, y el maíz tardío es una opción semejante al maíz tradicional, pero nos permite diversificar riesgo. Y eso es interesante hoy, ya que estamos en vísperas, o al menos así lo dicen los pronósticos, de un año posiblemente niña, ¿sí? Entonces tenemos que estar preparados desde la estrategia de diversificación para explorar diferentes ambientes, es decir, con el periodo crítico del maíz, para escapar a esa posible estrés hídrico o térmico producto de la niña, y eso lo logramos con diferentes fechas de siembra. ¿Sí? Como quieran. Tengo problema. Como prefieran. Bueno, sigo contando mientras aparece. Si no, te vamos a estar callados. Fuera de esta cuestión netamente económica, entonces, resumiendo, tenemos factores agronómicos favorables de por qué lo hacemos, factores tecnológicos favorables, ambientales y sociales, pero este año se desencadena básicamente un factor económico que es el que permite reingresar al cultivo que nunca deberíamos haber perdido dentro de la rotación. Ya el pensar en rotación y no en cultivo por cultivo nos da otra mirada mucho más sistémica, mucho más holística y no cultivo por cultivo. La posibilidad del cambio de reglas de juego es el que abre la posibilidad que el negocio pase a ser rentable. Si lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer con la máxima tecnología disponible. Mostré algunos ejemplos, no como para teorizar, sino para mostrar ejemplos concretos de cosas que sí
tenemos que ajustar. Cada uno, no hay receta, cada uno tiene que ajustarlo a su ambiente y a su realidad. Pero no podemos descuidar genética, no podemos descuidar ambientación, no podemos descuidar manejo nutricional, ajuste de densidad, fechas de siembra, ¿sí? Manejo sanitario, manejo de plagas, incluidas las malezas en este concepto. Es clave que pongamos el máximo conocimiento por unidad de superficie. El maíz, además, les dije, más allá de las cuestiones económicas de margen bruto que nos puede favorecer, nos abre nuevas oportunidades. Hoy lo vimos a lo largo de diferentes paneles, que existen realidades y empresas concretas funcionando de biocombustibles, de bioenergía. En Córdoba tenemos varias de ellas, tanto de bioetanol como de bioenergía eléctrica. Nos abre la posibilidad de integrarnos con otras actividades ganaderas, ya sean bovinas, porcinas, aviares, de nuevo, hoy hubo muchos paneles al respecto. Pero también nos abre, o el maíz nos presenta nuevos interrogantes o nuevas amenazas que debemos abordar. En nuestra zona en particular, en el sudeste de Córdoba y buena parte de la región de Córdoba, más allá, y repito, que viene un año supuestamente Niña, hoy tenemos excesos hídricos y hoy tenemos un problema con la cantidad de agua. Hoy tenemos campos a los cuales todavía no podemos acceder, tenemos campos con napa muy cerca y es necesario consumir esa agua. Luego habrá tiempo para adaptarse a la Niña. No quiero decir que porque hoy tengamos agua no vamos a tener problemas si viene Niña. Lo que digo es que hoy tenemos un problema real de exceso que hay que consumir y si los pronósticos se confirman tendremos que ajustar luego las estrategias para la Niña. Pero hoy, si no consumimos agua y no hacemos nada, corremos el riesgo de que cualquier lluvia invernal, como ha sucedido los otros días, o una primaveral torrencial, no nos permita directamente sembrar. No quiero exagerar, ojalá pueda mostrarle algunas fotos que desde el aire se ve claramente este punto y no hay que menospreciarlo. Segunda amenaza o debilidad de la cadena que creo que debemos entre todos pensarla y asumirla es, si la superficie de maíz aumenta en los términos que creemos que puede aumentar, vamos a tener mucho más volumen para sacar del campo, los caminos rurales son un desastre, generalmente las formas que tenemos de mantenerlo vía consorcios se hace lo que se puede, pero digamos, evidentemente no es la mejor los resultados que estamos logrando. Somos todos en parte responsables, acá no estoy culpando a nadie, pero es un problema que tenemos que hacernos cargo y que se va a agudizar si la campaña, si la cuestión hídrica no mejora. Eso desde el punto de vista de caminos. Ni hablar luego también todo lo que tiene que ver con tráfico por rutas y logística en puerto. Y además, si hacemos maíz y estamos pensando en un año Niña y estamos pensando en diversificar fecha de siembra, tenemos que saber que por ahí los maíces de segunda van a salir seguramente con humedad. ¿Qué va a pasar si un buen porcentaje se torna maíces tardíos o de segunda? Vamos a cosechar húmedo. ¿Estamos con capacidad locales en los puntos de originación, digamos, cercana a los campos, para secar esos maíces en tiempo y en forma? Creo que ese es otro de los grandes desafíos que tenemos, es decir, cómo solucionamos la cuestión de logística, de acondicionamiento de la mercadería y también del transporte. Y finalmente la que más me preocupa, porque depende estrictamente de nosotros y no tenemos que echarle la culpa a nadie, nada más que a los miembros que competimos dentro del sector agropecuario, y que tiene que ver con los alquileres. O los arrendamientos, como lo quieren llamar. Terminaba mi presentación con una foto de una nota que había sacado, creo que era Fernando Bertelo en La Nación hace un tiempo, donde claramente mostraba distintas realidades del país, donde los arrendamientos nuevamente empezaron a aumentar de precios, en mi opinión, de manera hasta alocada. ¿Por qué alocada? Porque es un negocio de alto riesgo la producción, y si a ese alto riesgo le ponemos altos costos de entrada, nos queda un negocio muy finito de alto riesgo. Realmente solo nos estamos autolimitando las posibilidades. Así que, como punto a que todos repensemos, porque somos parte del problema y tenemos que ser parte de la solución, es repensar los modelos de arrendamiento, la forma y la modalidad de pago, y acá somos todos responsables y creo que es parte de la solución que tenemos que dar. De mi parte nada más, para no robarle tiempo a los compañeros, y después estaré abierto a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, aprovechando que la tecnología volvió, simplemente mostrarles muy brevemente
lo que les había contado y por ahí no pudieron ver con gráfico. Este era, me interesaba mostrarle. Fíjense, tenemos de un lado baja densidad, esas son distintas tecnologías, y del otro lado alta densidad, o sea, hacia su izquierda tenemos la baja densidad y hacia la derecha alta densidad, con distintos tratamientos de fertilizantes, lo que dice T testigo, NP, nitrógeno y fósforo sería parecido a lo que es la dosis media de un productor, y uno completo que incluye azufre y zinc, el otro tratamiento, y en todos los casos combinados con y sin fungicida. Esto es para la campaña 14-15. Sin entrar en detalles que cada uno lo puede validar en su región, lo que podemos ver es que en la misma zona, parecido a lo que estaba comentando Aníbal, podemos pasar de rendimiento de 7.000 kilos a 14.000 según el manejo que hagamos y según la tecnología que apliquemos. Y ese es el mensaje. Acá mi idea no es ponernos a discutir qué densidad o qué fertilización exacta o si uso tal o cual fungicida. Lo que quiero decir es, si interpretamos el ambiente, adaptamos la oferta tecnológica a ese ambiente a través del híbrido que vamos a elegir, de la densidad, de la oferta nutricional y cómo controlemos, en este caso, una enfermedad, podemos pasar de producir 7.000 a 14.000 kilos. Si lo medimos en términos de eficiencia y llueven 1.000 milímetros o 500 en el ciclo, no en el año, midamos en el ciclo, las eficiencias de conversión son totalmente distintas y no podemos darnos el lujo de perder esa posibilidad de producción. Acá era simplemente lo que les contaba de los números, no vamos a entrar en detalle para no robar tiempo, pero todas las opciones que hoy incluyen maíz nos permiten ser mucho más rentables que la opción tradicional que venía soja, y ese es un incentivo para hacerlo. Esto era lo que les quería contar de casos concretos que hoy ya están transformando maíz en alternativas. La integración con ganadería, puse una foto, pero también podemos hacerlo, digamos, ganadería bovina con vacunos, con porcinos, producción de huevos, etcétera, etcétera. Y el maíz nos permite, además, o es la llave de las buenas prácticas. Y esas buenas prácticas son las que nos tienen que permitir una mirada holística, sistémica, que es la que reúne el concepto de buenas prácticas y que en APRESID hemos condensado en lo que llamamos agricultura certificada. Es decir, tenemos que ingresar a la gestión de procesos, entender al sistema no en un año, sino en 10. Y en esa lógica, medir, no solamente producir, sino medir lo que hacemos, medir el impacto que tienen nuestras prácticas sobre el ambiente y poder certificarlo, auditarlo y mostrárselo al resto de la sociedad. Esto nos va a permitir comunicarnos mejor con la sociedad porque generamos un lenguaje común y además nos va a permitir ser mucho más eficientes a la hora